Suscríbase, comparta y dé like. Lecturas y meditación para este domingo, 13º del tiempo ordinario, ciclo A. Primera lectura del segundo libro de Reyes. Un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y siempre que pasaba por allí, iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: me consta que ese hombre de Dios es un santo. Con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada en el piso superior. Le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así cuando venga a visitarnos, se quedará aquí. Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado: Giezi, ¿qué podemos hacer por ella? Contestó Giezi: no tiene hijos y su marido ya es viejo. Él le dijo: llama a la Sunamita. La llamó y ella se presentó a él. Eliseo dijo: el año que viene por estas mismas fechas abrazarás a un hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo, cada día tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel, nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado, de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridísimos hermanos, esta liturgia de la palabra propuesta para este domingo nos lleva a reflexionar sobre la gratitud y la confianza. Un día el profeta Eliseo se encuentra en la ciudad de Sunem y hay una mujer que es muy importante y que le pide que fuera a comer a su casa. Le hace una invitación y de modo que cada que Eliseo pasaba por ese lugar, se quedaba a comer allí. Y la mujer se da cuenta que este era un hombre de Dios. Y hablando con su marido, toman la decisión de preparar una zona de su casa para él. Y por ello le dice, hagamos una pequeña habitación en la parte de arriba y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro. Y cuando venga a nosotros, se instalará ahí. De modo que cuando Eliseo llega, se instala en el cuarto, quiso averiguar cómo podía devolver esa hospitalidad. Pero ante las negativas de la tsunamita, porque ella no quiere recibir nada, Eliseo se enteró de que el matrimonio no había podido tener hijos. Y por ello le dice a la mujer, el año próximo, por este tiempo, tú abrazarás un hijo. Y ella en el tiempo señalado da a luz a un hijo. Queridísimos, es que Dios sabe apreciar los gestos de caridad que dirigimos a nuestros hermanos, especialmente como Eliseo. Han sido llamados por Él para una misión. Y por eso Jesús manifiesta: quien los recibe a ustedes, quien a ustedes los recibe, dijo Jesús a los apóstoles, cuando se disponían a anunciar la llegada del reino, a mí me recibe. Es que el Señor aseguró que ni siquiera un vaso de agua fresca que alguien dé a sus discípulos quedará sin recompensa. Aquí vemos la conexión entre la primera lectura y el Evangelio de este domingo. La gratitud y aquellas bendiciones que vienen de Dios y que el Señor las da cuando nos portamos bien, cuando compartimos con los demás. El Señor asegura que ni siquiera un vaso de agua fresca que alguien dé a sus discípulos quedará sin recompensa. Aquello poco que usted comparta con uno de los apóstoles, con uno de los discípulos, con uno de los seguidores de Dios, el Señor le recompensará. Cristo mismo recibe cobijo por parte de amigos, por parte de conocidos, porque Él no tenía dónde reclinar la cabeza y sabía reconocer las atenciones que le prestaban. Se podría decir que Dios cuenta con las relaciones humanas para fortalecer a los pastores de su pueblo, en primer lugar, con la oración por ellos, para que sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para todas las gentes. Pero también aquí cabe la cercanía y la ayuda material. Y todo ello es para recordarles que no están solos y para sostenerles en ese trabajo sacerdotal. Cuando Jesús
se dirige con un discurso a los apóstoles, hace un comentario exigiendo a la hora de seguir. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Esto no significa que sus discípulos tengan que desprenderse de la familia y de ese vínculo. Más bien Jesús en otro momento reprende a los doctores de la ley por privar de lo necesario a sus padres con la excusa de dárselo al altar. El cariño animado y purificado por el amor del Señor se hace plenamente fecundo y produce frutos de bien en la propia familia y mucho más allá de ella. Aquí por ello nos encontramos con lo que subraya Jesús, que en primer lugar se encuentra el amor de Dios. Un amor de Dios que es auténtico y que se producirá en amor a los padres y a los hijos. La obra que las personas hacen deben ser el 90% de la vocación a sus padres. Si han sabido ser generosos a la llamada divina, han sido porque han visto esa generosidad en el hogar. Muchas veces se puede entender a todas las vocaciones en las iglesias. Consideremos cómo no es un sacrificio para los padres que Dios llame a sus hijos. Es por el contrario, un orgullo grande y santo, una muestra de predilección, un cariño muy particular. Cómo el Señor reconoce el trabajo, el buen trabajo que han realizado los padres de familias y han puesto en sus almas la semilla del amor de Dios. Y el propio Hijo la ha sabido hacer crecer en su libertad gracias a la oración. Jesús también advierte a la comunidad apostólica de que en la misión que van a emprender no faltarán las dificultades. Quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien encuentre su vida la perderá, pero quien pierda por mí su vida la encontrará. Al mismo tiempo les anima a que no tengan miedo. Quien está en las manos de Dios sabe que el mal y lo irracional no tienen la última palabra, sino que el único Señor del mundo y de la vida es Cristo. Todas las personas tienen dificultades, una enfermedad, problemas de familia, complicaciones laborales. La cruz se manifestará en detalles de nuestro modo de ser de los demás, que no soportamos, o bien en defectos o derrotas, en las luchas que nos avergüenzan. Y por ello es que Jesús busca el modo de que rechacemos la impresión de estar solos o de sentirnos atrapados en las dificultades. No podremos vivir ajenos a todo eso, como si no existiera el mal que procede del diablo y del pecado original, o deseando a cualquier precio una existencia tranquila o sin sobresaltos. Dios nos toma de la mano, nos toma del brazo, nos ayuda a que podamos abrazar ese problema.
ese defecto del mismo modo en el que Él abraza la cruz junto a Simón de Cirene. En la pasión, la cruz dejó de ser símbolo de castigo y se convierte en señal de victoria. Es el emblema del Redentor. Allí está nuestra salud, nuestra vida y nuestra resurrección. Ni siquiera la Madre de Dios se le ahorró el compartir el peso de la cruz. Allí sufrió. Podemos acudir a la Madre para que sepamos llevar la nuestra con sentido de hijos de Dios y con visión que añora el cielo.